Aquí, se nos dan 4 ecuaciones diferentes, y se nos pide que resuelvamos una variable en particular. Nuestra primera ecuación, tenemos y es igual a PRT, queremos resolver para P, así que queremos aislar esta P en el lado derecho de la ecuación. Bueno, PRT significa P veces R veces T. Para deshacer la multiplicación y aislar P podemos dividir ambos lados de la ecuación por RT. Observe que al hacer esto, en el lado derecho, tenemos R dividido por R, que se simplifica a 1. Así como T dividido por T, que se simplifica a 1. Entonces, dividí por RT igual a P. O si queremos, P es igual a I dividido por RT. Luego tenemos la ecuación 11x más 2y es igual a 6. Queremos resolver la ecuación para I, esta variable aquí, por lo que queremos aislar y en el lado izquierdo de la ecuación. Primero aislemos el término y para hacer esto, tenemos este 11x aquí, que podemos deshacer restando 11x a ambos lados de la ecuación. Observe ahora, en el lado izquierdo, tenemos 11x menos 11x, eso es 0. Entonces tenemos 2 y es igual a 6 menos 11x, 11x negativo más 6, de cualquier manera. Y ahora 2y significa 2 veces y, así que para deshacer esta multiplicación y aislar y, queremos dividir ambos lados de la ecuación entre 2. Entonces 2 dividido por 2 se simplifica a 1. Entonces tenemos y igual. Y en el lado derecho, podemos dejarlo así, o podemos escribir esto como dos fracciones separadas. Podemos escribir esto como 11x negativo dividido por 2, más 6 dividido por 2. Tenga en cuenta que al hacer esto, podemos simplificar. 6 dividido por 2 es igual a 3. Entonces tenemos 11 mitades negativas x. Más 3. O también podemos dejar la x en el numerador como la tenemos aquí. Sin embargo, voy a seguir adelante y dejarlo aquí de esta forma. Entonces nuestra ecuación resuelta para y es igual 11 mitades negativas x más 3. Lo que encontraremos en algunos de estos problemas es que cuando resolvemos una variable, hay más de una forma de expresar la nueva ecuación. A continuación tenemos la ecuación, a es igual a b multiplicado por la cantidad c más d. Queremos resolver la variable c, por lo que queremos aislar c en el lado derecho de la ecuación. Hay un par de formas de hacerlo. Observe cómo aquí tenemos b multiplicado por la cantidad c más d. Entonces, para deshacer esta multiplicación y aislar c más d, podemos dividir ambos lados entre b. También podríamos distribuir el b, pero creo que dividirlo por b será más rápido. Entonces, b dividido por b se simplifica a 1. Que ahora tenemos a dividido por b es igual a c más d. Y ahora, para aislar c, queremos deshacer el plus de podríamos hacer esto restando de a ambos lados de la ecuación. Observe en el lado derecho, de menos de es 0. Entonces tendríamos c igual en el lado izquierdo, tenemos a dividido por b menos d. O si queremos, c es igual a dividido por b menos d. Nuestra última ecuación, tenemos a es igual a p más prt. Queremos resolver esta ecuación para t, esta variable aquí. Primero aislemos el término PRT. Entonces restaremos P a ambos lados de la ecuación. Observe que al hacer esto, P menos P es 0, por lo que tenemos a menos P es igual a PRT. Nuevamente, PRT significa P por R por T, por lo tanto, para aislar la T y deshacer esta multiplicación, dividiríamos ambos lados por PR. Observe en el lado derecho, P dividido por P es igual a 1, y también lo es R dividido por R. Entonces nos quedamos con T igual a menos P dividido por PR. Así que hemos resuelto esta ecuación para T, pero podemos expresar el lado izquierdo de más de una manera. De esta manera está bien, pero observe cómo, si dividiéramoslo en dos fracciones separadas, podríamos decir, T es igual a dividido por PR menos P dividido por PR. Y note, en esta forma podemos simplificar la segunda fracción ya que P dividido por P es igual a 1. Entonces también podemos decir que T es igual a dividido por PR menos 1 dividido por R y cualquiera de estas dos ecuaciones son aceptables.
Para esta ecuación, creo que seguiré adelante y lo dejaré en esta forma aquí, donde tenemos T es igual la cantidad A menos P dividida por PR. Pero es importante tener en cuenta que algunas de estas nuevas fórmulas se pueden expresar de más de una manera. Espero que hayas encontrado esto útil.